Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca del tema de la migración, de los migrantes. Vale, la redundancia, bueno, lo que lo hace tan interesante es que en él se puede desencadenar o se pueden desenglobar diferentes subtemas. Claro que uno de ellos puede ser sobre las amistades que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otro tema podría ser sobre el futuro del país. Muy bien, tal vez te estés preguntando qué tiene que ver una cosa con la otra, y es una pregunta muy interesante y está en lo correcto, pero analizando bien el contexto de los temas nos daríamos cuenta que afirmativamente el vínculo que tiene es muy cercano. Otro tema que podríamos mencionar es el acontecimiento que tuvo relevancia el 27 de marzo, esto en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Yo soy Marco Antonio Ruiz, y si quieres saber un poco más sobre el vínculo que tienen estos temas, te invito a que te quedes. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy bien, como ya había dicho en la introducción del video, vamos a hablar de diversos temas, pero el tema principal es sobre la migración. Vemos que el presidente tiene muchos amigos, pero uno de ellos podría ser, por así decirlo, Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Fidel Castro, Daniel Ortega y Cristina Fernández. Muy bien, ¿y qué tienen en común estas personas que pues tienen a su país por debajo del suelo? Y para tomar como argumento esto, basta con ver cuántas personas de Centroamérica cruzan por nuestro hermoso país para llegar hacia Estados Unidos. Esto para, como ya había mencionado anteriormente, para una mejor calidad de vida en búsqueda del famoso sueño americano. Y es válido, todos tenemos derecho a tener a un mejor estilo de vida. Y muy bien, tal vez te estés preguntando cómo podría afectarnos a nosotros como mexicanos. Muy bien, según un estudio publicado en un artículo de una revista llamada Ciencias Psicológicas, esto en 2013, determinó que las amistades, tus amistades o las personas en las que socializas, con las que te rodeas, afectarían mucho en lo que es tu forma de pensar, tu forma de hablar y tu forma de actuar. Esto hablaría un poco sobre el futuro de nuestro país. Claro que la migración también hablaría un poco sobre el futuro, ya que hablamos de un México en donde desgraciadamente se están quedando sin mexicanos, ya que pues son muchos los mexicanos que deciden migrar al norte hacia Estados Unidos, esto en búsqueda del famoso sueño americano. Pero, ¿qué pasa con todo este tema de la migración? Al gobierno parece no importarle, ya que yo detecto una problemática, vamos a ponerle problema X. Digo que me importa y que quiero acabar con ese problema X, pero no hago nada por resolverlo. Entonces de nada sirve que yo te esté diciendo a cada rato que quiero acabar con el problema X. ¿Cómo lo podemos ver? Una de las principales formas que vemos que ocurre es gracias a la falta de empleo, a la falta de fuentes de empleo. Y el gobierno, lejos de fomentar o de abrir fuentes de empleo, se la pasan, por así decirlo, eh, plagiando tesis, pero bueno, eso ya sería otro tema a discutir. Podemos analizar en qué situación están estos países de Centroamérica, cómo lo tienen estas personas ya antes mencionadas, que ayudan o que incitan a las personas a migrar hacia Estados Unidos. Analizando un caso en particular, que el acontecimiento ocurrido el 27 de marzo del presente año, nos demos cuenta que la verdad sí vivimos en un mundo donde el humanismo ya no se lleva a cabo, ya no se ejerce, ya que pues si analizamos lo ocurrido, para los que no sepan, se registró un incendio, en un centro de refugio
para migrantes, el Instituto Nacional de Migración. Esto, como ya había dicho anteriormente en la introducción, en la zona fronteriza de Chihuahua, esto en Ciudad Juárez, en donde lamentablemente perdieron la vida 40 personas, 28 de ellas resultaron heridas, evacuaron a 15 mujeres. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él dio el comunicado, dijo que fue a causa de una protesta en donde esas personas que estaban ahí decidieron hacer como una huelga o una protesta porque se dieron cuenta que los iban a reportar hacia su país de origen. Entonces, cuando se dieron cuenta que los iban a trasladar al sureste de México, decidieron actuar y dijeron, tal vez pensaron, vamos a prender fuego a unas colchonetas y por lógica nos van a abrir las puertas y ahí es donde podemos aprovechar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que desgraciadamente no fue así. Los guardias de seguridad escaparon y no pudieron hacer nada. Ni siquiera se tentaron el corazón de abrirle las puertas a estas personas. Fueron detenidos alrededor de 86 migrantes, 88 migrantes se encontraban ahí. Entonces, vemos ahí que ya no existe el humanismo, porque al final del día, ¿qué es lo que nos distingue como sociedad? ¿Qué es lo que nos distingue como seres humanos? Analicemos qué fue lo que dijo el presidente en su conferencia de prensa, la famosa mañanera como él lo menciona. Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron como protesta en la puerta del albergue. Pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente. Muy bien, aquí vemos que el presidente afirmativamente nos da pues el informe de lo sucedido, nos dice cómo ocurrió el acontecimiento, pero hay algo que no menciona el presidente y es que las condiciones en las que se encontraba el lugar, ya que no estaba preparado para un incendio, lo podemos ver que no había extintores, entonces sí estaban en una pésima condición el Instituto Nacional de Migración. También me gustaría que analizáramos un video que se difundió en redes sociales, esto de cómo surgieron, cómo pasó el acontecimiento. Muy bien, aquí como podemos ver en el video, aquí comenzando el video vemos que ya iniciaron las llamas, vemos la silueta de un hombre que está encerrado y los guardias de seguridad saliendo del lugar. Podemos contemplar también una cortina de humo al cual nos quita la visibilidad al poco momento de que inició el incendio. Muy bien. Entonces aquí nos dimos cuenta que no hay, ya desgraciadamente ya no se hacen actos de humanismo. Y como les digo, al final del día, ¿qué es lo que nos distingue como sociedad? Ignoramos también que Estados Unidos pues es un país que, si nos ponemos a analizar la Constitución, tal vez no del 100%, tal vez no la historia del 100%, pero fue desarrollada por migrantes, fue construido por migrantes, porque tal vez uno
de cada 10 estadounidenses que viven en Estados Unidos tienen o vienen de descendencia migratoria. Tal vez no precisamente de México o de Centroamérica, sino de otros países. Un claro ejemplo sería el expresidente Donald Trump. El magnate hombre de negocios tiene pues ya antecedentes de que en su familia hubo un migrante. ¿Y qué pasa? Que logró ser presidente. Yo soy Marco Antonio Ruiz y nos vemos para la próxima. Gracias por su atención. Audio Jungle. Audio Jungle.